tardes, ya, espero que estén muy bien y vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿ya? Compartiendo. Débora, necesito compartir, por favor. Ya, gracias. Chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? A ver, primero, las dos clases anteriores, la de la semana pasada y la anterior, nosotros hicimos una síntesis de la materia para la prueba. ¿Ya? La prueba fue aplicada, digamos, asignada en webclass el miércoles 7, ¿ya? A la que varios no ingresaron. Yo ya traspasé las notas y todo, pero hay varios que no ingresaron, así que yo voy a asignar una fecha para que puedan hacerlo, pero la idea es que si usted no puede ingresar, también justifique eso, ¿ya? Así que ustedes saben que hay justificativos media, entonces usted manda el justificativo de por qué no pudo ingresar a dar la prueba, ¿ya? O me mandan a mí y dice, profesora, ¿sabe que yo no pude? De hecho, algunos lo hicieron, ¿ya? Entonces la idea es que usted trate de ingresar a las pruebas, a menos que tenga problemas muy graves, trate de seguir las fechas, porque si no se van a ir atrasando, chiquillos, y se les van a ir juntando pruebas atrasadas, ¿ya? Pruebas pendientes. Ahora, antes de esas dos clases en que hicimos una síntesis para la prueba, nosotros estábamos viendo la economía del salitre, y eso es lo que vamos a recordar ahora, ¿ya? Y esta materia de la economía del salitre, la cuestión social y lo que nosotros veamos las dos clases que vienen, esa va a ser la siguiente evaluación, ¿ya? Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que nosotros vimos antes de las clases de preparación para la prueba, ¿ya? Entonces aquí el objetivo es analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a recordar es la economía del salitre, ¿ya? A ver, el salitre es un elemento muy, muy importante para la economía chilena de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿ya? Muy importante, era el elemento que le daba los mayores ingresos al país, o sea, el país recibía mayores ingresos por el salitre, ¿ya? Por el cobro de impuestos por la exportación de salitre. Ya el salitre no estaba en manos del Estado, los dueños del salitre eran empresarios privados, ingleses, norteamericanos, de otros lugares, ¿ya? Pero era lo que representaba el mayor ingreso de recursos para Chile. Por lo tanto, muy importante, es como el cobre en la actualidad, ¿ya? Dice, características de la actividad salitrera. Dice, en el mercado internacional, el salitre era valorado por sus propiedades como fertilizante agrícola, eso por una parte, y materia prima en la fabricación de pólvora. Esto hizo que fuese altamente demandado por los países industrializados y las potencias de la época. En Chile, su explotación estuvo marcada por aspectos como, ya, importante, el salitre es un mineral no metálico, ¿ya? Y era muy utilizado como fertilizante agrícola, por un lado, y también como una materia prima o un insumo en la fabricación de pólvora, ¿ya? Entonces, estos dos aspectos hacían que fuese muy demandado, ¿ya? Los países lo demandaban bastante, sobre todo las potencias industrializadas. Ya, ¿qué aspectos tuvieron entonces? Las oficinas salitreras. Nosotros dijimos en clase que para extraer el salitre, ubicado fundamentalmente estos yacimientos de salitre, de nitrato, estaban en la pampa del desierto de Atacama, fue necesario entonces construir grandes asentamientos que acogieron a los trabajadores y administrativos. Estos lugares fueron llamados oficinas salitreras. Entonces constituyeron espacios productivos, comerciales y habitacionales con dinámicas económicas y laborales propias, ¿ya? O sea, como el salitre, la mayor cantidad de yacimientos de salitre está en pleno desierto, en la pampa, como llaman en el norte,
tuvieron que construir estos asentamientos para los trabajadores y para quienes trabajaban en la parte administrativa de estos lugares. Y se les llamó oficina salitrera. Entonces, cuando hablemos de oficina salitrera, no es una oficina como lo que nosotros tenemos en mente en la actualidad, sino que es un lugar que tenía vivienda, tenía distintos elementos, ¿ya? Porque entonces fueron espacios comerciales, productivos y habitacionales. La gente vivía ahí. Ahora, dice, la inversión chilena y extranjera. Dice, desde 1840 los propietarios de la salitrera obtenían bonos por parte del Estado peruano para la explotación de este mineral. Sin embargo, cuando los territorios pasaron a ser parte de Chile, luego de la Guerra del Pacífico, sus propietarios vendieron estos certificados a empresarios privados extranjeros y el Estado chileno comenzó a recaudar ganancias mediante el cobro de un impuesto a su exportación. Ya. Entonces aquí viene importante. El territorio donde están ubicadas las oficinas salitreras son las regiones, nosotros ahora diríamos las regiones de Tarapacá y la región de Antofagasta. Actualmente sería la parte de lo que es la región entonces de Iquique, donde está Tarapacá, y Antofagasta. Eso antes no era parte del territorio chileno. Chile lo obtuvo como resultado de la Guerra del Pacífico, en que venció a Perú y a Bolivia. Entonces, los que trabajaban ahí obtenían bonos o certificados por parte del gobierno peruano que estaba en ese territorio, y cuando el territorio pasó a manos de Chile, estos propietarios entregaron estos bonos, o le vendieron, mejor dicho, estos bonos a extranjeros, ¿ya? Y el Estado chileno no se hizo parte de esto, sino que el Estado obtuvo o empezó a recaudar ganancias por el cobro de impuestos. ¿Ya? El Estado no compró esos bonos, no compró estos yacimientos, sino que como lo hizo el Estado chileno, cobrar impuestos. Y eso era lo que le daban ingresos. De ahí obtenía el Estado entonces plata. La migración de mano de obra. Aquí se necesitó mucha mano de obra, entonces mucha gente se fue de la zona central y sur del país, emigró hacia las provincias del norte. ¿Para qué? Para trabajar en las salitreras. Y obviamente pensando que iban a obtener mejores condiciones de vida, que se iba a ganar mucho más y que iban a obtener mejores condiciones de vida y que iban a vivir de una manera distinta a la que lo estaban haciendo en el centro o en el sur del país. Muchos campesinos emigraron hacia allá. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante, dice, el impacto económico del salitre. Dice, la riqueza del salitre produjo una significativa elevación de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales son los ingresos o la plata que tiene el Estado. O sea, recibió más plata el Estado. Además, estimuló el crecimiento de los distintos sectores productivos del país. Fomentó las inversiones en infraestructura y educación, entre otros aspectos. O sea, todo lo que se iba recaudando productos de los impuestos por el salitre se utilizó ya sea en estimular el crecimiento de la agricultura, por ejemplo, de la parte industrial, manufactura, invertir en infraestructura, construir viaductos, hospitales, escuelas, etcétera, ¿ya? Y obviamente aumentó los ingresos del Estado o los ingresos fiscales. Entonces fue un impacto bien importante. Entonces, aumento del ingreso fiscal. Dice, a pesar de dejar la explotación del salitre en manos de inversionistas privados, el Estado chileno continuaba siendo dueño de las tierras en donde se llevaba a cabo la producción. Por esto, cobraba un impuesto, cuyo valor correspondía a 1/3 de la producción. Prontamente, el salitre se convirtió en la principal fuente de ingresos estatales. Hacia 1910, más del 50% del total de las entradas fiscales provenía del impuesto salitrero. Es decir, de todo lo que el Estado recaudaba, más de la mitad correspondía al impuesto obtenido del salitre. Por lo tanto, era bien importante. Ahora, digamos, estos recursos nuevos, dice, permitieron desarrollar distintos sectores productivos, ¿ya? Por ejemplo, se expandió el capitalismo chileno, es decir, estos inversionistas iban a, valga la redundancia, invertir en otras áreas, no solamente la minería, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde iban a invertir? En la agricultura, en la ganadería,
¿ya? ¿Por qué? Porque debieron cubrir la creciente demanda de alimentos originada por el desplazamiento de población hacia el norte, ¿ya? Entonces, como se fue más gente hacia el norte para trabajar en la salitrera, necesitaron entonces más alimentos. Para dar abasto se incorporaron nuevos cultivos y nuevas razas ganaderas y se intensificó la explotación de zonas, en zonas como la Araucanía, Yanquihue y Magallanes. O sea, la agricultura, los nuevos cultivos se fueron, digamos, incorporando y además se trajeron nuevas razas ganaderas, ¿ya? Para abastecer de carne, fundamentalmente, las zonas del norte, donde la gente se trasladó. Otro sector importante, aparte de la agricultura, fue la manufactura. Dice, para apoyar la actividad manufacturera, se fundó la Sociedad de Fomento Fabril, cuyo objetivo fue reunir a los empresarios industriales y apoyar al Estado en el desarrollo de este sector. O sea, no solamente apoyaron, como dijimos antes, a la agricultura, a la ganadería, sino que también a la parte industrial. Cuando hablamos de manufactura en esta época, nos referimos a las industrias que habían en ese momento. Y también al comercio. Dice, el intercambio comercial interno y externo llevó a la creación de nuevas instituciones financieras, como la Bolsa de Comercio y el Banco de Chile, ¿ya? Entonces, toda esta riqueza nueva que traía el salitre trajo avances también en lo que era el Estado. El Estado entonces destinó recursos a ciertas áreas, ¿ya? Como la agricultura, la ganadería, la minería, la manufactura o la industria y el comercio. Ahora, ¿qué hizo el Estado? Nosotros sabemos que el Estado no era dueño de la salitrera, sino que era dueño de el terreno donde estaba la salitrera y por lo tanto cobraba impuestos. Entonces, dice, las riquezas que recaudó el Estado chileno gracias a la industria salitrera fueron invertidas mayoritariamente en proyectos que apuntaban hacia la modernización del país y la ampliación de los servicios públicos. Algunos de los aspectos en los que se realizaron estas inversiones públicas fueron los siguientes. ¿En qué se invirtió? Dice, en infraestructura y obras públicas, ¿ya? ¿Y qué cosas nosotros tenemos aquí que considerar? Por ejemplo, que se mejoró la infraestructura urbana, es decir, la infraestructura de las ciudades, ¿ya? Construyendo caminos, puentes, instalando líneas telefónicas, ¿ya? Y para la ciudad específicamente líneas de alcantarillado, alumbrado público, por ejemplo, ¿ya? Que es bien importante para la seguridad, para la sanidad también de la ciudad, ¿ya? Dice, sin embargo, el proyecto de mayor envergadura y repercusión a nivel nacional fue la extensión de líneas ferroviarias, o sea, el tren, ¿ya? Que a inicios del siglo XX cubrían gran parte del territorio comprendido entre Iquique y Puerto Montt, ¿ya? O sea, se construyeron más líneas férreas para que el ferrocarril pudiera unir los territorios y ahí fundamentalmente se habla de Iquique y Puerto Montt, ¿ya? No solamente pasajeros, acuérdense que también el ferrocarril transportaba materias primas, transportaba productos, etc. Entonces, hacía la conexión en la época, no estaba la carretera todavía construida, por lo tanto, aquí el tren era fundamental, ¿ya? También se construyeron, por ejemplo, hospitales, ¿ya? El Hospital de Salvador, el Hospital de San José en Santiago y San Agustín en Valparaíso, ¿ya? Entonces también se destinaron estos recursos no solamente al alcantarillado, a alumbrado público, construir puentes, puertos, sino que también hospitales en este caso, ¿ya? La educación. Aquí también se invirtió en educación. Nosotros dijimos que se había ampliado la cobertura de la educación, ¿ya? Es decir, en que la mayor parte de los que estaban en edad escolar pudieran ingresar, en este caso, al colegio, ¿ya? En el caso de, dice, los establecimientos educacionales eran 1.300 en 1895 y llegaron a ser 3.000 en 1925, ¿ya? O sea, se construyeron más colegios del Estado, colegios fiscales. Del mismo modo, aumentó el número de alumnos en la educación pública, la que está a cargo del Estado, de cerca de 90.000 en 1870 a más de
400.000 en 1925. Por lo tanto, se construyeron más escuelas, ingresaron más alumnos y los profesores también aumentaron la cantidad de profesores por la misma condición, ¿ya? De 1.000 en 1880 a más de 10.000 en 1920. Por lo tanto, también se invirtió en educación. Estamos hablando de los recursos del salitre. Y también en lo que es financiar todo lo que son los empleados públicos, ¿ya? Se dice las inversiones en infraestructura, obras públicas, ampliación de los servicios básicos, extendieron la influencia del Estado a lo largo del país. Esto se evidenció en el crecimiento de su estructura administrativa, en el aumento sostenido de funcionarios públicos, que pasaron de ser 3.000 en 1880 a más de 13.000 en 1920. ¿Ya? Es decir, como el Estado se estaba agrandando o estaba haciendo más actividades, necesitó más funcionarios públicos. Por eso aumentaron. Entonces dice, con esto se inició una fase de crecimiento y modernización del aparato estatal, que se intensificará con el correr del siglo XX. ¿Ya? Sí. Más funcionarios públicos porque se necesitaba que el Estado se pudiera preocupar de áreas como la educación, de la salud, ¿ya? Las obras públicas, por ejemplo. ¿Ya? Y como les mostré también en esa clase, el afiche, o en este caso son dos afiches, uno que era en España y el otro en Japón. ¿Ya? No sé lo que dirá ahí, pero es decir lo mismo que en todos, que es nitrato, ahí aparece en inglés, ahí eso sí uno lo entiende, nitrato, o en este caso, como le llaman ellos, el nitrato, y nosotros llamamos salitre, ¿ya? Ahora, usado fundamentalmente en lo que es abonar la tierra, ¿ya? Pero también acuérdense que está el uso que se le hacía para la fabricación de la pólvora, ¿ya? Este último uso va a durar hasta que los alemanes crean lo que es el nitrato sintético, y que ahí ya se viene abajo, en este caso, el comercio del salitre por parte de Chile. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puse todo? Porque era tan amplio el mercado que se vendía bastante, era muy demandado, ¿ya? Entonces puse dos sectores bien lejanos, bien distintos, uno en Europa, el otro en Asia, en donde se les vendía este nitrato, como dijimos en las clases. Una oficina salitrera, acuérdense que esto era un lugar en donde se trabajaba, en donde había comercio y en donde se vivía. Y tenía distintos sectores. Esta es la oficina Pedro de Valdivia, ya el nombre lo tiene ahí en el techo, que fue de las últimas que siguió funcionando, ¿ya? Porque después se cerran todas con la crisis del año, bueno, la crisis primero la del salitre, después la crisis del año 29, se empiezan a cerrar estas oficinas y la gente que vivía ahí empieza a desplazarse, se tiene que ir, volver a la zona central, al sur, buscando de qué vivir, ¿ya? Pero esta es una oficina salitrera, por ejemplo. Y en las condiciones en que se vivía, ¿ya? Por parte de los trabajadores. Acuérdense que aquí, en el caso de los trabajadores, las condiciones no eran las mismas que de los que trabajaban en la parte administrativa o de los dueños, ¿ya? Sino que las condiciones bien pobres. Las casas, como ustedes ven ahí, eran de zinc, de lata, que en el norte le llaman calamina, ¿ya? Entonces eran de ese tipo, y piensen ahí un metal, las temperaturas altísimas en el día y muy bajas en la noche, porque esas son características del desierto, en el caso del desierto chileno, en que la temperatura en la noche baja bastante, bajo cero incluso puede llegar, pero en el día superar fácilmente 35 grados. Imagínense ahí estar viviendo en una vivienda de zinc, metal, o calamina, como dicen la gente que desde el norte. Y fíjense el aspecto, los niños ahí, la pobreza, ¿ya? Y, perdón, ahí, la pulpería, ¿ya? Acuérdense que lo que dijimos en clase, que la pulpería era parte de la oficina salitrera, era como un almacén, un mini market, podríamos decir, pero más que un almacén, en que se vendía lo que necesitaban los que trabajaban ahí, que lo vendía la misma oficina, los mismos dueños ponían este negocio, ¿ya? Y no se usaba dinero como el dinero que se usa en todas partes, sino que, acuérdense que dijimos que se usaba una ficha,
Y este dinero era válido solamente en la oficina salitrera, y con eso se les pagaba a los trabajadores. Entonces, todos aquellos que iban con el propósito de ahorrar, por ejemplo, y volverse a sus lugares de origen, al sur, al centro, no lo podían hacer porque les pagaban con estas fichas que eran válidas solamente en la oficina salitrera. ¿Ya? Una ficha de esta oficina Alianza no tenía validez, por ejemplo, en Humberston o en Pedro de Valdivia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese era uno de los problemas que tenían los trabajadores, uno de los tantos problemas que tenían los trabajadores de la época. ¿Ya? Y lo que nosotros dijimos, el Estado de Chile no era propietario de las oficinas salitreras, era propietario del terreno donde estaba. ¿Ya? En general, la mayor parte de las propiedades eran dueños ingleses, más del 50%, y estaban también, algunos son todas de propiedad privada. No era del Estado inglés o de la monarquía, no, era de ingleses, inversionistas privados ingleses. Están también alemanes, españoles, yugoslavos y de otras nacionalidades. También habían chilenos, pero eran inversionistas privados chilenos, no el Estado. El Estado recaudaba impuestos y ahí tenía, digamos, su fuente de ingresos, de plata. ¿Ya? Y como dijimos, se ocuparon estos recursos en servicio público, creación de empresas del Estado, expansión de la burocracia, de los funcionarios que trabajaban para el Estado, en educación, en obras públicas. Y aquí destacan dos ejemplos. Uno es el viaducto del Mayeco, en cuanto a obras públicas, que permitía el traslado del ferrocarril, y el Liceo de Aplicación, que todavía existe, en el centro de Santiago, ¿ya? En cuanto a educación. ¿Ya? Y están elementos como el ferrocarril, que dijimos era un elemento fundamental para mantener a Chile unido, ¿ya? En el transporte de personas, la comunicación, transporte de productos, etc. Y la pavimentación de calles, que es bien importante en el caso de nosotros, que más que pavimentar, les colocaban adoquines, ya que son lo que aparece ahí, que en algunas calles de Santiago, cuando fueron pavimentadas después sobre los adoquines, y cuando ya ese pavimento se va desgastando, empiezan a aparecer los adoquines que estaban antes, como les van poniendo capas y capas en algunas calles. En el centro de Santiago se nota harto eso. Aquí en Puente Alto no. Y se expandieron las comunicaciones con el telégrafo, por ejemplo, que fue bien importante en esa época. El telégrafo era como la comunicación instantánea de la época, ¿ya? Que se comunicaban por código Morse, por ejemplo. ¿Sí? Eso era la modernidad de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Y aquí tenemos entonces un esquema de lo que es la economía del salitre, en que se separa lo que es utilizado como fertilizante y como elaboración de la pólvora. ¿Ya? Cuando había guerra, antes de que se creara el salitre sintético, era muy solicitado también. ¿Ya? Y está lo que nosotros dijimos, todo lo que explicamos está en este esquema. Ahora, dice monoproducción de materias primas. Acuérdense que cuando se dice monoexportador, es que la riqueza de un país o la economía de un país depende básicamente de un puro producto. Y en este caso para nosotros era el salitre. Y este ciclo se va a acabar, como dijimos, en 1929, cuando ya entra en crisis, hay una crisis internacional, mundial, y Estados Unidos, que era el principal comprador de salitre, ya no puede comprar. Entonces las ventas se vinieron abajo y el Estado tampoco pudo cobrar impuestos, por lo tanto nuestra economía también se vio afectada por esta crisis económica del año 29. Ya. El otro tema que vimos es la cuestión social, ya que esto ya está visto, pero estamos ahí recordando. La cuestión social, en términos bien simples, eran los problemas sociales que afectaban a los trabajadores, al proletariado, como se llama. ¿Ya? ¿Y quiénes eran el proletariado? Eran los obreros de las fábricas que estaban en la ciudad y los trabajadores de la minería y de las oficinas salitreras. ¿Ya? O sea, eran trabajadores que elaboraban, ya sea en las industrias, en las ciudades, o bien en el rubro de la minería.
¿ya? La oficina salitera u otro rubro minero como el cobre, por ejemplo, en la época. Ellos eran los trabajadores, el proletariado que estaba afectado por problemas graves sociales y laborales, ¿ya? Entonces la cuestión, dice, social, este término surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia al conjunto de problemas que afectaron a los sectores populares de la sociedad durante los procesos de industrialización y que en el caso de Chile aquejaron especialmente a los trabajadores urbanos y de las oficinas salitreras, ¿ya? ¿Qué problemas, qué factores influyeron en esto? Primero, la migración campo-ciudad. Muchos trabajadores se vinieron del campo a la ciudad pensando que iban a tener mejores condiciones de vida, que iban a tener mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, las ciudades no estaban preparadas para eso, ya para recibir tanta gente y tampoco para darles trabajo, ¿ya? Entonces, Santiago, Valparaíso y el norte, como dijimos, porque había producción de salitre, fueron los lugares que más recibieron estos migrantes. Dice, explosivo proceso de urbanización. Dice, esta masiva migración evidenció la falta de infraestructura urbana. Los nuevos habitantes de las ciudades se instalaron en las periferias donde los servicios básicos como el alcantarillado o el agua potable no existían, lo que favoreció el desarrollo de problemas de salubridad e higiene, ¿ya? La ciudad entonces no estaba preparada y la gente empezó entonces, porque no había lugar donde vivir, no estaban las condiciones necesarias. La gente se instaló en la periferia, o sea, a los alrededores de las ciudades. Y ahí no había alcantarillado, no había agua potable, no había alumbrado, y por lo tanto, al no tener ni alcantarillado ni agua potable, se van a presentar problemas de salubridad e higiene y producto de eso algunas enfermedades también, ¿ya? La inexistencia. Por eso tenemos por un lado entonces la forma en que tuvieron que vivir esta persona y por otro lado la parte laboral, ¿ya? Y a la que vamos ahora. Entonces dice inexistencia de regulaciones laborales. No habían leyes laborales, por lo tanto, los obreros, los trabajadores sufrían prácticamente una explotación. ¿Por qué? Porque trabajaban jornadas laborales muy extensas. No había, por ejemplo, una jornada que durara 8 horas. No tenían días de descanso, los salarios eran bajísimos, por lo tanto, ellos sufrían prácticamente una explotación. Y contemos además el otro problema de que en las salitreras se les pagaba con fichas que solamente podían ser canjeadas o cambiadas solamente en la pulpería o el comercio de la misma oficina salitrera, ¿ya? Ahora, ¿cómo se responde a esto frente a estos problemas que van a surgir primero en Europa y también van a estar aquí en Chile? Y hay varias ideologías o corrientes políticas que van a tratar de responder a estos problemas, ¿ya? Uno fue el liberalismo, que señalaba que el Estado tenía que tomar, digamos, una postura en esto y crear leyes sociales, por ejemplo, leyes laborales, ¿ya? Que pudieran proteger a las personas, ¿ya? Por lo tanto, el liberalismo en este caso planteaba que había que hacer leyes que protegieran, en este caso, a los trabajadores que estaban sufriendo por las condiciones de vida, por las condiciones laborales. Tenemos el social cristianismo, que aquí es la Iglesia Católica que plantea a través de una encíclica, un documento escrito por el Papa León XIII en la época, en que habla de los principios de justicia social y convivencia armónica entre las distintas clases sociales, ¿ya? Y que los problemas no solamente, según la Iglesia, no eran solamente económicos, sino que también éticos, morales. Por lo tanto, ellos decían que había que cuestionarse y había que preocuparse de los problemas que estaban sucediendo con la clase trabajadora. También está otras ideas como el anarquismo, en que ellos decían que los trabajadores tenían que unirse, ¿ya? Para luchar en contra de todos estos problemas y también al margen del Estado, ¿ya? Y el socialismo, que planteaba que había que crear una sociedad en que todos fueran iguales, ¿ya? Y que la propiedad no hubiera propiedad privada, sino que fuera colectiva, de todos fuera, digamos, la propiedad de una empresa no fuera de una persona, sino que de todos.
¿ya? Y por último está el comunismo, que también a partir de lo que planteaban los socialistas, postulaban que era necesario una sociedad sin clases, sin clases, sin clases sociales, sin propiedad privada, o sea, la sociedad comunista, ¿ya? Y esas eran como las respuestas que surgieron dentro de la sociedad, ¿ya? Y cómo vivían entre los problemas que estaban en esta época. Nosotros vimos en clase que estaban, por ejemplo, en las ciudades estaban los conventillos o los cités también, en que aquí uno ve las lavanderas que estaban en un conventillo, en que lavaban ropa ajena y de eso sobrevivían, ¿ya? Fíjense ahí las condiciones en que están, las viviendas que comparten un patio, ¿ya? Son piezas, más que nada, más que viviendas, son piezas que comparten un patio, un baño, ¿ya? Aquí también hay otra, ¿ya? Que también ahí uno puede ver las condiciones en que vivían las personas, ¿ya? Esta es una cocinería, muchas veces se abastecían de alimentos en la calle, en la vía pública, que también es un foco de infecciones y en la época eran bastante fuertes, ¿ya? Eh, y se alimentaban aquí, como era más barato, una cocinería en la vía pública. ¿Quiénes eran el proletariado? Como dijimos, los trabajadores, los obreros de la ciudad, o sea, que trabajaban en industrias o empresas manufactureras de la ciudad, o los mineros del salitre o de otro rubro de la minería, no los campesinos. ¿Ya? Los campesinos no estaban organizados ni nada de eso. Tenían problemas también. Pero el proletariado es considerado entonces estos trabajadores, ¿ya? Obreros de la ciudad o también del rubro minero, salitre u otro. Proletariado. Y aquí está lo que es el punto de vista del social cristianismo o la doctrina social de la Iglesia, en que el Papa León XIII entonces publica esta encíclica que se llama Rerum Novarum, que en latín y que significa de las cosas nuevas, ¿ya? Y que habla de las condiciones entonces de las clases trabajadoras y plantea que los trabajadores tienen derechos y que deben organizarse, ¿ya? Para poder defender estos derechos, pero también apoya a la empresa privada. Y el documento entonces de la encíclica del Papa León XIII. ¿Ya? Y también entonces el socialismo entonces, que se plantea la cuestión social en Chile desde el punto de vista del socialismo. ¿Ya? Entonces, los dos temas que nosotros vimos acá corresponden a lo que es la economía del salitre y todas sus implicancias, características y consecuencias para el país, y la cuestión social, ¿ya? Nosotros en las próximas clases vamos a ver cómo la gente se organiza para defenderse frente a este problema de la cuestión social, cómo se organizan las personas comunes y corrientes, qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con los sectores medios, ¿ya? Eso tenemos que verlo entonces y todo este contenido entonces después viene en una evaluación. ¿Por qué hice esta síntesis? Porque es un tema que tienen que tener clarito para poder entender lo que viene después, ¿ya? Entonces eso, y vamos a ver acá. Ya. Sí, la Gran Depresión, cuando se habla de la depresión de 1929, que empezó en Estados Unidos, ¿ya? Pero que fue como un efecto dominó. Cuando uno habla de efecto dominó, es que van cayendo todas las economías, y en este caso la nuestra cayó porque era muy dependiente de Estados Unidos, ¿ya? Prácticamente las ventas de salitre cayeron a cero. Y si Chile recibía ingresos por esas ventas de salitre, imagínense si caen a cero. Nada, ¿no? Entonces aquí los ingresos por parte del Estado chileno decayeron bastante, con todas las consecuencias que implica eso, ¿ya? Sí, yo voy ya, chiquillos, déjenme consultar una fecha para ver y yo se las voy a indicar en clase cuándo pueden dar las pruebas pendientes,